En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo. El derecho es para todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. ¡Comenzamos! Estimado auditorio, está usted en un programa más del Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para que usted pueda hacer su día a día, sus trámites, defenderse si es el caso, lo que usted considere. Está usted en el mejor programa del cuadrante porque hoy va a aprender algo que le va a servir a usted mismo, a algún familiar, a algún conocido, a algún amigo. El día de hoy tenemos además un tema muy interesante que nos han estado pidiendo algunos de ustedes, que es el tema de las sucesiones y la tramitación, desde luego, ante notario público. Les recuerdo que tengo un número de WhatsApp 2281-380854, 2281-380854, líneas directas en cabina 2288-423507 y 08. Todas las redes sociales nos encuentra como @RadioMásRTV. Nos puede sintonizar por TuneIn Radio o www.radiomás.mx, y todas las redes sociales para El Derecho es para Todos, y en YouTube El Derecho es para Todos hoy. Y bueno, ¿qué le platico? Que tengo unas invitadas de lujo. Me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero. Ella es titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Dulce. Muchas gracias por la invitación, y estoy muy contenta de poder acompañarlos y pues aportar y resolver algunas dudas. Muchas gracias. Desde luego también me acompaña la licenciada Ruth Denise Archer Álvarez. Ella es titular de la Notaría 3 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Ruth, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel, es un gusto compartir con ustedes este momento y sobre todo pues aportar a la cultura del derecho. Muchas gracias, y bueno, hay que decirlo, las dos son de familias de notarios muy reconocidos, y entonces nos da mucho gusto que estén con nosotros. Me acompaña también la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí, feliz inicio de semana. Y ahora sí ya vino, porque ya llegó de vacaciones mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, conocido como el Gordito de Oro. Bienvenido, Juan de Dios. Mi querido notario, me tienes trabajando en 25 de diciembre, estoy desvelado, y qué más te puedo decir, bailado. Con eso, y bailado. Muy bien. Oye, pues, estimado auditorio, les deseo que tengan muy felices fiestas, que aproveche todos estos días para reflexionar, para estar con los seres queridos, pero también para atender todos sus trámites pendientes. Les recuerdo que el mejor momento para hacer su testamento es hoy, y que además del testamento puede usted hacer su documento de voluntad anticipada. Eso es muy importante para decidir si queremos obstinación médica en un caso de enfermedades terminales o si no lo queremos. También puede usted reflexionar si tiene tierras ejidales para hacer su lista de sucesor preferente. Entonces también muy importante revisar todas esas disposiciones sucesorias fuera de testamento, como el nombramiento de beneficiarios en seguros de vida, nombramiento de beneficiarios en cuentas de banco. Si es usted trabajador al servicio público federal, estatal, si tiene derecho a una pensión, pues también ese nombramiento de beneficiarios. En fin, que hay mucho que revisar, y todos estos
son actos de amor para evitar que nuestros seres queridos tengan problemas o complicaciones cuando ya no estemos aquí para apoyarlos. Entonces es muy importante que lo haga. ¿Y qué le digo pues del domicilio que tiene usted en su credencial para votar? ¿Qué le digo de pagar su predial a tiempo? Sobre todo si tiene trámites notariales pendientes, y pues hay que apurarse a sacarlos porque pues las oficinas de gobierno también descansan, y entonces si no nos apuramos y tenemos trámites notariales pendientes, pues causan recargos. Entonces todo eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. Y bueno, pues entramos de lleno en nuestro tema, la sucesión. Dulce, ¿qué es la sucesión? ¿Qué le podemos platicar a nuestro auditorio? ¿Qué es la sucesión? Gracias. Mira, la sucesión es un trámite, lo vamos a llamar así, en donde podemos saber, o lo voy a poner en términos muy sencillos, para quién van a ser los bienes de una persona que fallece posterior a su muerte. Y este trámite se tiene siempre que hacer. La gente a veces cree que cuando hacemos un testamento, por ejemplo, en automático, al fallecer la persona, ya los herederos ya son dueños. Y no, justo es eso, este trámite posterior al fallecimiento, en donde si hay un testamento, se lleva a cabo la sucesión testamentaria, y si no hay un testamento, llevamos a cabo la sucesión intestamentaria. Y entonces, ¿para qué nos sirve el testamento, Ruth? Bueno, pues para que la voluntad del testador se encuentre plasmada en forma fehaciente, clara, lo más clara posible, para que se cumpla su voluntad evitando algún tipo de conflicto, para mandar mensajes claros a los que se desea heredar, a los que se desea beneficiar con una herencia. Eso es, si no hay testamento o si hay testamento, hay que hacer de todas maneras el trámite sucesorio, ¿verdad? Mucha gente, como Correcto. bien lo dice Dulce, si hay testamento, pues ya yo soy dueño, y no es así. Hay que puntualizarles que no es así. La única diferencia es que cuando hay testamento, la herencia se va a repartir de acuerdo a lo que dice el testamento. Cuando no lo hay, entonces tendrá que repartirse la herencia de acuerdo a lo que dice la ley. Además, considero que cuando el testador hace su testamento, del tiempo que le vaya a ocurrir un fallecimiento, puede pasar muchísimas cosas, por lo tanto debe de ser la aceptación expresa. O si fallecen los herederos, esa es la razón que a veces, abonando a lo que ustedes dicen, debemos de comentarles a nuestros clientes, pues que del tiempo en que se hizo el testamento a cuando se va a hacer efectivo, puede pasar muchas cosas. Pueden pasar que alguien más haya fallecido, que no vayan a querer la herencia, que no vaya a haber bienes que heredar. Entonces, claro, por todas esas razones es que es necesario. Y entonces hoy, que es un día de asueto, que aquí me tienen trabajando, pero bueno, luego me quejo. Hoy es un buen día para reflexionar sobre si no tenemos testamento, pues cómo lo queremos. Y si ya lo tenemos, si sigue cumpliendo las expectativas de cuando lo hicimos, ¿verdad? No. Para que no haya ese problema que faltamos, pero que pues ya tal vez falleció el heredero o el albacea o qué sé yo. Entonces, y sabes que, perdón que te interrumpa, que ahorita justo hoy, que es 25 de diciembre, también lo que nosotros luego vemos con los clientes, que son en estas fechas cuando se juntan a hablar de estos temas. Así porque es. Muchas veces tienen al familiar, a la mamá, al papá, que ya falleció, y dejan pasar mucho tiempo. Entonces son estas fechas también de reunión familiar, ahorita, Año Nuevo, en donde pueden decir, okay, han pasado muchos años, o a lo mejor no, pero vamos a hacer ya la sucesión de mi papá, vamos a hacer la sucesión de mi mamá, o del abuelo, que lo van dejando, a veces lo van dejando porque pues no están moviendo el patrimonio, los inmuebles, entonces pues no es necesario. Pero lo cierto es que si lo dejamos muchas veces hay problemas. Se va complicando, se van muriendo los beneficiarios, y luego cuando urge algo, pues no lo tenemos. Fíjense que a mí me tocó un caso en la notaría donde una persona quería vender una casa. Se las habían heredado su papá. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzamos a revisar, había 5 fallecidos y había que hacer 5 sucesiones antes de la sucesión de los abuelitos para poder vender. Y les urgía, obviamente no se pudo como ellos querían, ¿no? Por eso la importancia de hacer las cosas en su momento, y hacerlos a tiempo.
Y estimado auditorio, recordarle que se cuide mucho cuando vaya a los bancos. Hay que ser muy discretos cuando vaya a hacer sus operaciones a las notarías y vaya a ver algún intercambio de efectivo. Sea muy discreto, por favor, cuídese mucho para que no tenga ningún problema de este tipo. Eso también se lo recomendamos, y también decirle que ha habido un tipo de chantaje, de engaño, donde le hablan a alguna persona y le dicen, oiga, le hablo de la notaría fulana, ya está su trámite, pero falta tanto de dinero. Y entonces, pues algunas personas que sí tienen trámite, les depositan, ¿no? Y eso no es así. Si le hablan de una notaría, no deposite nada, por favor, acuda personalmente a la notaría, pregunte o aclare lo que tenga que preguntar, por favor, para que también no sea sorprendido. Muy bien, vamos a un corte, estimado auditorio, vamos a una cápsula, no se vaya, porque hoy va usted a aprender aquí algo muy importante, y por eso está usted en la mejor estación del cuadrante. Sucesión. Es el trámite mediante el cual se realiza la transmisión de todos los derechos y obligaciones de una persona por causa de muerte. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y les recuerdo nuestro número WhatsApp 2281-380854. Y les recuerdo que estamos aquí hablando de las sucesiones. Me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero, titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa. La licenciada Jutenis Archer Álvarez, titular de la Notaría 3 de la demarcación de Jalapa. La licenciada María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, periodistas, comunicadores. Que está muy calladito, está muy no nos calladito platica hoy, está muy atento, tomando nota. Vengo desvelado. Eso. Es que Se nos me hizo hace trabajar que ya el está notario. pensando en los bienes que va a heredar próximamente. Ya se fue esta Navidad, ya no le dé nada. Ya no. Ya. Bueno, esperemos a los Reyes Magos. Oye, pues estamos platicando de las sucesiones y la importancia que es arreglar todos nuestros documentos para no dejarle problemas a nuestros herederos. Le decía yo que uno de esos documentos también es el documento de voluntad anticipada, donde podemos determinar si queremos que haya o no obstinación médica. Para ser más concreto, la obstinación médica es cuando ya no tenemos pronóstico de vida, pero la mantienen en modo artificial. Y entonces hay gentes que sí quieren y hay gente que no quiere. Y mire, estimado auditorio, a mí hace como 30 años me tocó con mi señor padre, y entonces él quería irse del hospital porque sabía que ya no tenía forma de preservar la vida, pero en aquel entonces no existía esto. El hecho de que usted haga su documento de voluntad anticipada es muy importante, porque imagínese usted a 10 personas discutiendo si se le mantiene con vida artificial o si se le retira los implementos médicos. Y entonces hacer este documento de voluntad anticipada es quitarles esa enorme responsabilidad, ese peso a los familiares de decidir qué se hace. Y ese es uno. Y dos, pues que uno decida qué quiere que suceda en ese momento. Entonces es muy, muy importante que
usted puede hacer su documento de voluntad anticipada y decir que quiere llegado ese caso, ¿no? Entonces, es otra vez cuidar a nuestros seres queridos. Muy bien, perdón, me desvié de este tema, pero era importante aclarar porque a veces, muchas veces me acordé que varias personas nos han preguntado, oiga, pero ¿qué es el obstinamiento médico? Bueno, pues es eso, ¿no? Insistir más allá de los medios naturales en la vida y preservarla por medios artificiales. Ok, y entonces, bueno, ya aclaramos qué pasa, para qué nos sirve el testamento, qué es la sucesión, pero ¿cómo iniciamos con esa sucesión, Ruth? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, hablemos de una sucesión testamentaria para empezar con alguna de las dos vías. Cuando hay testamento, pues ya hay una pauta establecida. Por lo tanto, ante notario es indispensable que estos herederos, futuros herederos, tengan acuerdo, ¿sí? Que ellos estén de acuerdo entre sí, que los términos establecidos en el testamento sean los que ellos también así estén de acuerdo, así los tomen. Perdón que te interrumpa, si tengo un testamento, vamos a pensar que somos 3 herederos, y uno no está de acuerdo que se haga en la notaría, ¿qué sucede? Bueno, entonces es ahí donde el notario quizás también tenga que y pueda hacer uso y de sus facultades de una mediación y intentar de alguna forma que lleguen a un acuerdo. Si agotado esta parte eso no es posible, entonces les sugerimos que hagan el trámite ante un juzgado competente hasta ahora. En ese caso hay que irse al juzgado, ¿verdad? Sí. Si no tenemos acuerdo entre los herederos. Muy bien, y entonces, ¿qué le pedimos a los interesados que nos lleven en el caso de la notaría? Bueno, como estamos hablando de una testamentaria, pues definitivamente los principales elementos es el testamento, que ya se ha tocado, el acta de defunción correspondiente del autor de la herencia, las identificaciones de los herederos, los datos generales, sus actas de nacimiento, comprobantes de domicilio para algún momento dado de una adjudicación, las claves únicas de registro de población. Todos esos elementos se integran, por supuesto, tener a la mano y a la vista las escrituras, todo en documentos originales, ¿sí? Para que el trabajo del notario, que es dar fe y certeza pública, pues lo logre a través de estos documentos. Licenciada Dulce, mucha gente llega y dice, pues yo soy el albacea, oiga, y lo nombraron, no, mi papá me dejó, no, bueno, pero ¿y eso no? Entonces hay como que muchas ideas falsas de lo que es el albacea. ¿Qué es el albacea, Bueno, Dulce? A ver, el albacea, yo trato de explicárselo a los clientes cuando hacen su testamento, que el albacea es esta persona, obviamente de nuestra confianza, a quien le vamos como dar el encargo de hacer cumplir mi voluntad. Obviamente al momento de hacer ya el trámite de la sucesión, el albacea en el testamento, si es que está designado, puede o no ser heredero, es decir, puede ser heredero y albacea o solamente albacea. El albacea es una especie de representante legal, pues va a cuidar los intereses de la sucesión y tiene ciertos trabajos específicos. Al final no te hace más heredero, no te hace más dueño. A veces sí pasa esto que comentas, que la gente cree que como yo soy heredera y el albacea, entonces mando, ¿no? Ajá. O como soy heredera y albacea, o si no quiero, no hago nada, y nadie puede hacer nada. O va a ser como yo diga. Recordemos que tiene la administración, ¿no? Claro, por eso decía que tiene ciertos trabajos específicos. En muchos casos, digamos que, o en la mayoría, siento yo, de las sucesiones, no son tan complicados. Puede haber algunos casos específicos que sí, ¿no? Pero su trabajo, además de administrar, como bien dice, o de hacer el inventario. Siempre les pongo el ejemplo que a veces hay trámites que nosotros les pedimos a los clientes o documentos en donde cuando no los tienen, la persona, por ejemplo, si le decimos tiene que ir a tramitar tal documento ante tal autoridad, ¿no? A veces en catastro o a veces, no sé, perdieron una escritura. Entonces no importa que yo vaya y yo diga, es que sí es mi papá o si es mi mamá y sí falleció, mira, aquí está el acta de defunción, o si soy su hija, pues te van a decir sí, o sea, si eres la hija, sí falleció, pero no te lo puedo dar a ti, tiene que venir el albacea.
Entonces siempre cuando hay este cargo, es como la única persona que puede representar a todos mientras dura el trámite, mientras dura la sucesión. Pero es justo esto, una vez que termina el trámite, acaba su trabajo. Y la gente a veces piensa, porque pues no sé, así lo creen, que no, yo voy a seguir mandando, yo puedo decir si se vende o no porque yo soy la albacea. No funciona así, no te hace más dueño de nada, solamente te dieron como un cargo extra. De repente también me ha tocado o ver testamentos así, o incluso clientes que dicen, no quiero designar albacea. Y por más que les explico, no, mire, es que sí tiene que designarlo por esto o aquello, pues no lo quiero poner. Pues no puedo, yo no puedo obligarlo, ¿no? Por más que le explique el por qué sería bueno hacerlo. Entonces de repente tenemos testamentos donde no hay albacea, o falleció, o no quiere hacerlo el albacea. Entonces los herederos en ese momento, cuando llevan a cabo la sucesión, designarán entre ellos o decidirán a quién de ellos va a fungir con ese cargo. Pero en principio en la testamentaria lo tiene el testador, el autor del testamento, la decisión de poner a quien quiera. Muy bien. Sí, nada más para aclarar. A ver, el albacea lo podemos designar ya sea en testamento o ya sea que los herederos se pongan de acuerdo y lo designen. Y cuando es en juzgado y no está designado de alguna de las dos formas, entonces tendrá que designarlo, cuando no se ponen de acuerdo y es vía judicial, el juez. Adelante. No, quisiera yo agregar, porque lo veo conveniente, que el trabajo de un albacea va a ser tan extenso o tan corto de acuerdo al acervo hereditario del que se trate. Si existe, por ejemplo, dentro del acervo hereditario bienes ejidales, pues tendrá que hacer labor en esa parte. Si existieran bienes de predios rústicos en donde existieran ranchos, en donde existieran, por ejemplo, departamentos, pues el trabajo de ese albacea va a ser, con la administración que necesita llevar a cabo, pues pagar a los jornaleros, comprar alimentos de ganado, cobrar las rentas, pagar deudas, pagar prediales, pagar servicios municipales. En cambio, entonces ahí se amplía su trabajo. Y también hay que decirlo, el albacea en esos casos, cuando la masa hereditaria es pequeña, no hay mayor situación, pero a veces nada más en esos casos pues nada más firma. Pero cuando sí hay todo este movimiento, el albacea tiene derecho a una retribución del 2% de la masa hereditaria, ¿no? Hay que decirlo. Y también es muy, muy, muy importante decirle que está obligado a rendir cuentas. Entonces, si no rinde cuentas, incluso pues se hace acreedor a responsabilidades de varios tipos, ¿no? Entonces, bueno, vamos, estimado auditorio, a un corte, y al regresar le seguiremos platicando de cómo se hace todo el procedimiento sucesorio. No se vaya, porque está usted en la mejor estación del cuadrante. ¿Cuándo procede una sucesión ante notario? Procede la sucesión ante notario siempre y cuando no haya controversia entre los herederos, y 2, que estos sean mayores de edad y capaces. Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 08 54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de regreso aquí en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para que usted aproveche todos estos datos de la mejor manera. Y les recuerdo que yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero, titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa, la licenciada Ruth Nizarcher Álvarez, titular de la Notaría 3 de la demarcación de Jalapa, la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecopa, el gordito de oro, que hoy está muy triste, hoy no quiere hablar, está apunte y apunte todo lo que decimos, algo trama y quién sabe qué será. Es que Gumaro quedó de traer un caldito
¿De qué? ¿De pescado, camarón, de pescado? Algo para este día 25, pero no cumplió. Se me hace que andas malito, Ando malito, es que ayer me vestí de Santa Claus. Eso. Muy bien. Oye, pues tenemos una pregunta de la señora María Isabel Medina Ortiz del municipio de Yanga. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria o intestado? Pues que haya testamento, y como bien lo decía la maestra María del Socorro, la diferencia está en que si hay testamento, los bienes se reparten de acuerdo a las disposiciones de ese testamento, y si no hay testamento, pues de acuerdo a la ley. Y la ley dice, en una primera regla, que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Entonces, si tenemos solo hijos, entonces puede ser que hereden y también compadres, pero ya no pueden entrar tíos, primos, etcétera. A eso se refiere esa disposición, y cada caso es distinto. Es importante decir que también puede heredar el concubinario o la concubina, y en un primer momento el concubinato existe si no hay matrimonio, aunque ha habido casos últimamente que la Suprema Corte ha reconocido la existencia del concubinato aun cuando haya matrimonio, pero son casos excepcionales. No es que siempre pueda o deba ser así, sino que las circunstancias llevan. Vamos a pensar en un caso, una persona que se casó hace 50 años, se separó, vivió tal vez 2-3 meses, y realmente esa persona hizo su vida, su patrimonio, su familia con otra persona, y entonces esos son los casos, digamos, extremos donde pudiera llegar a suceder esto. Pero ha habido también muchas preguntas del auditorio en ese sentido, si puede haber concubina, esposa, o concubinario y esposo. En un primer momento no es así. No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. Pues Perfecto. Es que generalmente en esos casos es probable que haya pleito, la verdad. Entonces que tienen que verlo en el juzgado. Así es. Muy bien. Bueno, pues estábamos entonces con que ya tenemos los requisitos y hacemos un primer documento que es la denuncia de la sucesión, ¿verdad? Donde todo el mundo comparece, presenta su testamento y entonces lo leemos. Y ya ahí vemos quién sí y quién no. ¿Recuerda usted luego en las películas, sobre todo de Estados Unidos, sale el testador en un video y señalando quién es el heredero y por qué, y regañando y adivinando las reacciones de los herederos? Bueno, eso no existe, ¿eh? Eso nada más está en las películas. Aquí hay que tener el documento, leerlo, desde luego en la Junta de Herederos, y a partir de ahí ver quién es el albacea, y seguimos con el procedimiento. Licenciada Ruth, ¿qué seguiría? Ya tenemos ahí a los herederos, ya le leímos el testamento, ya tenemos todos sus requisitos, y ¿qué continúa en ese caso? Bueno, continúa que se redacta en la notaría, en las oficinas de la notaría, una primer acta de inicio. Hay quienes pudieran decir que es de ratificación, en lo personal pienso que se llama de inicio de sucesión testamentaria, porque los que radican son los jueces. Y entonces se redacta una historia en la cual se contienen los elementos ya solicitados, pero en un instrumento público, que es el medio por el cual el notario actúa. Entonces se debe de leer, debe contener pues la historia en sí, que una persona falleció, que otorgó un testamento, se transcribe a la letra, o literalmente el contenido principal de ese contenido. Manifiestan, ¿sí?, en cláusulas que estarán de acuerdo en los términos de ese testamento, que están de acuerdo en quién fue nombrado albacea de la misma y que en su momento aceptará dicho cargo con todas las responsabilidades y derechos que este cargo conlleva. Y que solicitaremos informes. ¿A quiénes solicitaremos informes? A 2 instituciones: al Registro Público de la Propiedad de la ciudad en la cual se encuentren los bienes y esa sucesión, y ante la dirección del Archivo General de Notarías, de Inspección y de Registro Público de la Propiedad. Sí, tiene un nombre larguísimo: Dirección General del Registro Público de la Propiedad, Inspección
y Archivo General de Notarías. Les mandamos un afectuoso saludo a todo el personal, en especial a su directora, la licenciada Celina Quintero Padilla. Pues sí, ahí le pedimos el informe. Bueno, y este informe es muy interesante porque básicamente le vamos a preguntar, Dulce, si hay o no testamento. Eso debemos de hacerlo, aunque nos presenten uno. Y 2, si ese fue el último, ¿verdad? Claro, porque este registro, nosotros cada vez que hacemos un testamento, enviamos un aviso y entonces informamos cuando una persona hace su testamento. Al momento de que se lleva a cabo la sucesión y se hace esta búsqueda de testamento, en el informe que nos entregan, nos dicen todos los testamentos que esta persona hizo. Y ahí nos dice cuál es el último. Entonces, a veces pasa que a lo mejor el familiar tiene en su poder uno, pero no es el último. Cuando es así, pues le decimos, no, ¿qué cree? Que sí hizo otro 3 años después, 10 años después, el tiempo que haya sido, y se tiene que conseguir ese testamento. Nosotros, desde que mandamos el aviso, mandamos también los nombres de los padres, ¿no? Y porque antes, sobre todo, pues no estaba el CURP. Oye, ¿qué crees? Tuve una sucesión donde los padres tuvieron una hija tal, y a una segunda hija le pusieron el mismo nombre. Y obviamente los mismos apellidos. Pues ahí sería la fecha de nacimiento. Exacto. Hoy en día siento que es un poquito más difícil encontrarnos con casos complicados justo porque mandamos mucha información de la persona. No se manda... Y la CURP, como tú decías, claro, con la CURP. Es distinto. Y es importante que la gente sepa que también no se manda el contenido del testamento, pero sí mandamos mucha información de identificación del testador. Y también una cosa que creo que es importante, que nos pasa, bueno, no sé a ustedes, a mí me pasa que luego vienen a pedirme informes para la sucesión porque falleció algún familiar, con testamento o sin testamento, y dicen, ¿lo puedo hacer aquí? ¿No? Entonces ahí viene la pregunta de ¿dónde puedo hacerlo? ¿No? A veces no sabemos o no tenemos muy claro, y bueno, a veces es muy sencillo cuando dices, bueno, pues es una persona que nació en Jalapa, toda su vida vivió en Jalapa, los inmuebles están en Jalapa y falleció en Jalapa. Pues no tenemos duda que en Jalapa se puede hacer. Pero a veces pasa que dicen, no, pues es que nació en Tuxpan, pero vivía en Boca del Río y falleció en Coatzacoalcos. ¿Y dónde estaban los inmuebles? No, pues los tenía en diferentes lugares, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en Madrid, Puebla, España, en Bogotá, Colombia. Entonces, también eso es importante saber en qué lugares se puede llevar a cabo la sucesión. En principio sería pues donde estuvo el último domicilio del testador, ¿no? O de la persona que fallece. Y claro que hay que aclarar que es distinto en el juzgado y en la notaría, ¿no? El juzgado se tiene que regir por todas estas reglas, y en el caso del notario puede conocer de todo, de cualquier sucesión, nada más que, como bien lo decía Jod, hay que publicar edictos, que para allá vamos, en estos lugares que dice Justo. Dulce, y hay que pedir el informe de la existencia o inexistencia de testamento, como ya decíamos, en la Dirección General, pero también en el registro público local, y ahí es donde nos vamos al domicilio. Y justo también muchas veces la gente piensa que nosotros tenemos acceso a este sistema como en automático, ¿no? Que puedes checarme si mi abuelo hizo testamento. No puedo. Chécame si yo tengo poderes. Si inicio una sucesión, pues no más puedo, sino exacto, que estoy obligado a pedir el aviso. Con o sin testamento. Y también pasa que a veces la gente se encuentra con que creen que su familiar, que el abuelo no hizo testamento, y cuando se inicia le digo, ¿qué crees? Sí hizo, y no solo hizo 8, cada año venía, ¿no? O sea, entonces no le decía a nadie. Una clienta, una señora, que, pero no cada año, yo creo que cada mes. Oiga, no, cámbiale, póngale, quítale, y eso derecho. Claro. Muy bien, estimado auditorio, vamos a la siguiente cápsula, y al regresar, pues le estaremos dando todas las conclusiones de este trabajo. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero todavía hay varios temas muy interesantes que tratar. No se vaya, porque está usted en la mejor estación del cuadrante. Albacea es la persona encargada por el testador o por el juez para cumplir la última voluntad del fallecido, administrando y conservando los bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija.
Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de regreso en su programa Derechos para Todos y como ya le dije, pues me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero, titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa, la licenciada Ruth Denise Archer Álvarez, titular de la Notaría 3 del municipio, de la demarcación de Jalapa, la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria escrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y Juan de Dios Sánchez Abreu, que pues no sé, yo creo que sí viene malito, le cayó mal el ponche, las piñatas, Bailó mucho. No, y qué bueno que mi suegra esté escuchando todo esto para que me deje todo en regla, porque luego yo voy a andar dando vueltas y vueltas. yo digo que ya dile que de una vez te lo done. Sí, va, ya. Sin reserva de usufructo vitalicio, para que ya quede todo muy bien arreglado. Como dice Alex Loran, escucha, suegra, escucha. Muy bien. Oye, estimado auditorio, pues bien, tenemos ya este trámite sucesorio. Ya comentamos que se hace esta radicación de la sucesión, se lee el testamento, se piden informes y hay que hacer publicación de edictos, licenciada Ruth. Tenemos que mandar a publicar edictos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, inclusive en la primera acta notarial que decíamos que se redacta y que es firmada, previamente leída por las partes y firmada para que manifiesten su consentimiento, ahí indicamos que debe haber publicaciones. Entonces, se hace un extracto de esa acta notarial y se manda a publicar, o sea, todo lo que ya fue firmado, que es del conocimiento de los herederos, porque es sucesión testamentaria, se manda a publicar. ¿Con qué fin? Con el fin de darle publicidad a este trámite, con el fin de saber si existen acreedores que consideren que tienen un derecho preferente para heredar. Entonces, si se trata de bienes que se encuentren... O deudores que quieran venir a pagarlos, ¿verdad? Eso también, es cierto. No me ha tocado a mí, la verdad. No, y a mí tampoco. O sí, a cobrar. A cobrar Sí, sí, claro, pero a pagar no. Acreedores a cobrar. Y entonces, en ese sentido, si existen bienes que están fuera de la zona en la que se está llevando a cabo la sucesión, pues se sugiere que estas publicaciones puedan ser en un periódico de circulación nacional. Con ese fin se puede cubrir la parte del territorio nacional y llevar a cabo. Que fíjense que de hecho, como está la ley ahorita, no es necesario que sea nacional, sino estatal. Pero ¿qué creen? Que en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, ahí sí ya nos obliga a que sea nacional. Ahí ya no es porque convenga, así como bien lo dice la licenciada Ruth, sino ya va a ser obligatorio. Y bueno, esto va a encarecer de alguna manera el presupuesto de las sucesiones, así es de que, señor auditorio, aproveche que todavía no entra en vigor esta disposición para que pues no le salga tan caro el trámite. Sí, exacto, y se publica pues en un periódico de circulación, ahorita es local, y en la Gaceta Oficial del Estado. Se hacen 2 publicaciones, se ordenan 2 publicaciones, que hay una diferencia de 10 días. De 10 en 10 días. De 10 días, así es. Y por eso aquí es abonando al comentario de la licenciada Dulce de que no es un trámite tan corto, ¿no? Hay que agotar el tiempo que la ley nos indica. Y bueno, licenciada Dulce, ya tenemos nuestras publicaciones, nuestros avisos contestados, no hay otro testamento, ese fue el último, y pues todo es normalito y tranquilo, todos están de acuerdo. ¿Qué sigue? Sí, ya tenemos declarados los herederos, designado el albacea, aceptado el cargo. Ahí vienen de estos trabajos que hablábamos del albacea, que es hacer el inventario. En la gran mayoría de los casos, la familia en general sabe lo que hay. O sea, saben qué bienes hay, o sea, no es tan complicado, pero bueno, se tiene que hacer si hay inmuebles, si hay vehículos, como decían, si hay ganado, si hay acciones, si hay deudas. Esa es parte del trabajo del albacea. Entonces, lo que hace el albacea es redactar el inventario y pues mostrárselo a los herederos, y ellos tienen que autorizar o aprobar justo el inventario que él presenta.
Y la forma en la que se va a repartir, pues básicamente es en función al testamento. En el caso de la testamentaria, si el testador estableció legados o herederos, pues de esa manera es como se van a adjudicar los bienes. Y si tenemos una casa que adquirimos con una hipoteca, Infonavit, Fobiste o banco, y entonces pues está la hipoteca, el titular, el deudor hipotecario falleció y estamos haciendo su sucesión, ya tenemos el albacea. ¿Qué sigue para poder adjudicar esta casa? Bueno, pues generalmente en estas instituciones de crédito pues ya se deja de ver, ¿verdad?, de pagar esas mensualidades, porque precisamente pues el fallecimiento del albacea eso provoca, y entran en juego diversos fideicomisos o seguros. El fallecimiento del autor de la herencia. El fallecimiento del autor de la herencia, y entonces entran en juego o entran en su curso ese tipo de recursos que provoca que los herederos ya no tengan la obligación de pagar esa deuda. Si tienen un seguro de vida, ¿no? Ajá, y exacto. Entonces ya se hace efectivo. Se hace efectivo llevándoles el acta de defunción. Sí, espérame, ya y no. Entonces, porque si nada más dejamos de pagar ese auditorio, no le avisamos a la institución que falleció, pues va a quedar en cartera vencida. Claro. Y luego es más complicado. Muy bien, pues estamos ya en la recta final del programa. Dulce, ¿algún último comentario sobre este tema? Bueno, pues nada, agradecer que a las personas que hoy en Navidad nos están escuchando, y que, como les decía, aprovechen que están ahorita reunidos en familia. Yo sé que luego son temas que nos cuesta trabajo, porque generalmente en el caso de este tema implica el fallecimiento de algún ser querido, pero siempre es bueno aprovechar, ponerse de acuerdo, destrabar cuando está atorado el trámite, y que acudan con nosotros a cualquiera de las notarías, que estamos ahí con muchísimo gusto para atenderlos y para orientarlos en este y cualquier otro trámite. Muchas gracias. Ruth, un último comentario a nuestro auditorio. Pues que parte de la culminación principal e importante es cuando las personas dicen, ya voy a tener mi escritura. Sí, es cuando ya llevan a cabo la adjudicación de esos bienes, ya se pagan los impuestos, se pagan los derechos, ponen en orden las contribuciones, y como dirían ellos, ya van a tener sus escrituras. Entonces, pues, culminar esto también depende mucho de este apoyo que los clientes nos puedan dar para que nosotros les demos esa seguridad y certeza jurídica. Claro, y oiga, también antes de terminar, hay veces que no todos los herederos pueden adjudicarse, a veces unos tienen el modo económico de hacerlo, otros no. Decirles que no es necesario que lo hagan todos juntos, sí es necesario que estén de acuerdo, pero no es necesario que se adjudiquen juntos, puede hacerlos unos primeros, otros después, y de esa manera pues ir resolviendo las cosas. Maestra María del Socorro, un último comentario. Pues únicamente para sugerirles que si van a realizar una sucesión se acerquen a la notaría. Hay que recordarles que el notario puede hacerlo siempre y cuando estén de acuerdo los herederos, sean mayores de edad y sean capaces. O uno de los herederos sea menor de edad, uno solo. Bueno. Así. Y desearles una feliz Navidad y que se encuentren reunidos en familia, muy apapachados, que estén llenos de amor, de paz, de armonía, de mucha salud. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Juan de Dios. Un último comentario para el programa del día de hoy, ya para que te vayas a comer tu caldito picoso. Pues muchas gracias, ante todo felicitar a todos nuestros auditorios. La verdad es que acaba de pasar el aniversario del programa, en verdad muy muy bonito, un año muy muy agradable, porque hemos llegado contigo, notario, con todos tus invitados, a mucha gente dentro de los 7 estados que tiene esta radiodifusora, y a todo Veracruz. Feliz año nuevo a todos, y pues nos estamos viendo el 1 de enero, que nos va a tener aquí el notario trabajando. Muy bien, y a los 212 municipios, desde luego. Oiga, pues tengo el número de WhatsApp 2281-380854, dudas, preguntas, propuestas de temas. Crédito en cabina máster a Cristina Fuentes, Axel Hernández, en la realización, asistencia de producción Alejandro Enríquez, en la producción Don Gumaro García, que está aquí el día de hoy trabajando como todos los días lunes, y a nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de RTV,
en el norte en el 106.5 y en el 101.3, en el centro el 107.7 y el 105.5 y en el sur el 95.7. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y le quiero recordar que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos. Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.